Lo que la ciencia no curó. No sé si alguna vez te has sentido vivo por fuera, pero muerto por dentro. A mí me pasó cuando tenía 16 años. No era tristeza, ni ansiedad, ni depresión, aunque al principio todos pensaron que sí. Fui de médico en médico, psiquiatras, neurólogos, psicólogos. Me hicieron análisis, radiografías, una resonancia magnética, y todos coincidían en lo mismo. No tenía nada, pero cada día me sentía peor. Todo empezó con un dolor de cabeza constante, una presión leve que nunca desaparecía. Después vino la fatiga, el mareo, la desorientación. A veces estaba en clase y no recordaba lo que el profesor acababa de decir. Otras veces simplemente me quedaba viendo al vacío, con la mente en blanco. Era como si algo se estuviera alimentando de mí, poco a poco. Los médicos le llamaron cefalea tensional. Dijeron que era estrés, pero yo sabía que no era eso. No podía concentrarme. Perdía fuerza en los brazos. Me costaba levantarme de la cama. Sentía que mi cuerpo se apagaba lentamente. Hubo una noche en que me desperté de golpe porque sentí el colchón hundirse junto a mí, como si alguien se hubiera sentado. Abrí los ojos, pero no había nadie. El aire olía raro, como algo quemado sin fuego. Un olor que no se parece a nada que pudiese explicarse. Desde esa noche supe que lo mío no era solo un problema de salud. Pasaron las semanas y mi madre empezó a preocuparse de verdad. Decía que no era normal, que algo o alguien me estaba haciendo daño. Yo al principio me burlé. Le dije que no creyera en esas cosas, pero cada día me sentía más débil, más confundido. Una noche, mientras cenábamos, las cucharas del cajón empezaron a vibrar solas. No era un temblor, ni una corriente de aire. Fue como si algo invisible recorriera la casa. Mi madre se levantó pálida y me dijo: «¡Nos están avisando! ¡Te hicieron algo!». No le respondí, pero esa noche dormí con la luz encendida. 2 días después acepté ir con una chamana. No porque creyera en eso, sino porque ya no tenía fuerzas para seguir discutiendo. La casa de la mujer era pequeña, llena de humo de copal, fotos viejas y frascos con líquidos de colores. Apenas me vio, dijo sin saludarme: «¿Te tiraron algo? No fue casualidad». Me quedé mudo. Le pregunté que quién, pero solo respondió: «Alguien te envidia». Luego me entregó un frasco con un líquido turbio y me dio instrucciones. Debía bañarme con él durante 7 noches, dormir con el cuerpo cubierto por esa mezcla y tomar una dosis antes de acostarme. Me advirtió que no me asustara si tenía sueños extraños, porque eran señal de que el mal estaba saliendo. La primera noche, el olor del líquido era fuerte. Me bañé, lo apliqué sobre mi cuerpo y me acosté. No dormí mucho. Soñé que algo oscuro se despegaba de mí, como si una sombra se desprendiera de mi piel. Desperté empapado de sudor, pero curiosamente más liviano. A la mañana siguiente sentí menos presión en la cabeza. El tercer día los mareos casi habían desaparecido. Era como si el cuerpo empezara a recordarme cómo estar vivo. Sin embargo, esa misma noche, mientras me miraba al espejo, juraría que vi una silueta detrás de mí. No tenía rostro, solo una forma que se movía despacio hacia el borde del reflejo. Parpadeé y desapareció. El cuarto día, el líquido cambió de olor. Ya no olía a hierbas, sino algo dulce y un poco podrido al mismo tiempo. Cuando lo destapé, comenzó a burbujear por sí solo. Llamé a la chamana y me dijo: «No te asustes, está funcionando. Es la cosa saliendo». Esa noche tuve fiebre. Soñé que una mujer sin rostro se inclinaba sobre mí, con las manos extendidas, como si quisiera tomar algo de mi pecho. Cuando desperté tenía la piel helada y el frasco casi vacío. El sexto día amanecí con el cuerpo pesado. Me dolía el pecho y apenas podía respirar. Pensé que iba a morir. La llamé otra vez y ella me dijo: «Si sobrevives esta noche, estarás libre». Así que esperé. El aire se volvió espeso, difícil de respirar. En la oscuridad sentí un murmullo que salía de mi garganta, como si alguien hablara usando mi voz. No podía moverme. Recé sin pensar, solo del miedo, y de pronto un grito salió de mi boca. Pero no era mío. Era más grave, más antiguo. Era ajeno. Después de eso todo se apagó. Desperté al amanecer, en el suelo, cubierto de sudor. La luz entraba por la ventana y por primera vez en meses no sentía dolor. La chamana me dijo que había terminado, que el mal se había desprendido y buscado otro cuerpo donde alojarse. No le creí, pero no pude negarlo.
Estaba sano. En los días siguientes recuperé el apetito, la fuerza, el sueño. Fui a mis médicos y todos dijeron lo mismo. Estás perfectamente bien. Ninguno pudo explicar cómo. Hoy, años después, sigo sin entenderlo. Tal vez fue sugestión, tal vez no. Pero a veces, cuando me acuesto, siento que el colchón se hunde apenas unos centímetros, como si alguien se sentara al borde, justo antes de dormirme. Y entonces recuerdo lo que la chamana me dijo al despedirse. El mal no se destruye, nomás se muda. Hola amigos. Hay cosas que la ciencia no explica, males que no se ven, pero se sienten. Algunos llegan con el silencio de un río que arrastra a tierras de un cementerio. Otros se ocultan detrás de una mirada vacía, donde alguien más parece habitar el cuerpo. Y hay quienes juran haber visto la muerte caminar sobre su propio techo. Esta noche viajaremos entre historias que comparten una misma advertencia, que lo sobrenatural no siempre vive lejos. A veces duerme con nosotros, esperando que la fe, la rabia o la envidia lo llamen por su nombre. Apaga las luces, ponte los audífonos y acompáñanos, porque estas son advertencias del otro lado. Bienvenidos a Narraciones Negras. El amarre de mi hermana. Yo nunca había creído en los amarres ni en esas cosas, hasta que lo viví en mi propia casa. Mi hermana se había separado de un tipo violento, uno de esos hombres que creen que la mujer les pertenece. Primero le costó, pero lo sacó de su vida. Volvió a ser la de antes, independiente, risueña, trabajando y saliendo con sus amigas. Pasaron unos 6 meses y todos pensábamos que por fin estaba bien, hasta que un día lo vio de nuevo. Según ella, fue coincidencia, pero al día siguiente, el tipo ya estaba viviendo en su casa otra vez, a unas cuadras de nosotros. Desde entonces todo cambió. Empezó a darle todo lo que ganaba él, y con nosotros se volvió insoportable. Ya venía menos a casa. De regreso del trabajo siempre pasaba a comer o cenar con nosotros, y dejó de hacerlo tan seguido. No quería que nadie le hablara mal de ese hombre. Lo defendía de todo. Si intentábamos aconsejarla, explotaba. Era como hablar con otra persona. La primera noche rara fue una cena. Estábamos los 3 en la mesa, mi hermana, mi papá y yo. Ella comía en silencio, sin levantar la mirada. De pronto, empezó a peinarse con los dedos, despacio, una y otra vez, mirándose en un espejo que tenemos cerca en la sala. De repente, las sillas vibraron y chocaron entre sí, sin que nadie las tocara. Nos quedamos quietos. No se escuchó viento ni nada, solo ese ruido seco. Después, todo volvió a la normalidad, pero la casa se sintió diferente, más fría, como si alguien se hubiera sentado a cenar con nosotros. Intenté justificarlo. Pensé que era estrés, encierro, ansiedad, lo típico, pero empezaron a pasar cosas. El agua del fregadero amanecía con burbujas. Las cosas cambiaban de lugar. Y mi hermana se levantaba con las manos mojadas. Mi papá comenzó a olvidar cosas simples, como si de pronto se quedara en blanco. No estaba enfermo, solo ausente. Una noche decidí revisar las redes del tipo, y luego las de sus contactos femeninos. Descubrí comentarios y fotos con otras mujeres, y algunas contaban historias parecidas. Decían que después de estar con él, todo se les vino abajo, que perdieron dinero, salud, amistades. Ahí entendí que lo de mi hermana no era una coincidencia. Cada vez que ese hombre venía a casa, los relojes se detenían unos segundos, y todos los sonidos como que se sentían amortiguados. Una madrugada desperté y vi a mi hermana parada frente a la sala. No la escuché entrar. En la mesa, las cucharas giraban solas, lentas. Le hablé por su nombre y ella, sin voltear, dijo con voz tranquila: «No hagas ruido, está escuchando». Otra noche la encontré frente a la puerta de entrada, con la mano en el picaporte y los ojos en blanco. Repetía una frase una y otra vez: «Él viene, pero no toca». En el vidrio de la ventana había una marca de mano, húmeda, como recién puesta. Días después, mi hermana encontró una bolsa debajo de su cama. Adentro había cabellos, monedas dobladas y medio rostro de una foto. Nos lo mostró y no le dio mayor importancia. Todo esto lo tomó con una frialdad increíble.
Ella juró no saber qué era ni cómo llegó ahí. Nos deshicimos de la bolsa, pero las cosas no cambiaron gran cosa. Uno sentía que si hablaba muy fuerte, alguien más iba a escuchar. Una tarde llegué del trabajo y noté un rastro de agua que salía del antiguo cuarto de mi hermano. Lo seguí hasta el patio. Ella estaba ahí, bajo la lluvia, con los brazos extendidos y los ojos muy abiertos, recogiendo agua con las manos, sin moverse. El agua temblaba entre sus dedos, pero no caía. Cuando la toqué, se sobresaltó como si despertara de un sueño. No recordaba nada. Esa noche no pude dormir. Revisé su antiguo armario buscando algo y encontré una caja vieja. Dentro había cabellos, monedas dobladas y una foto de su ex, quemada por la mitad. Salí y no sé cuánto caminé, pero a una buena distancia de la casa, en un lote baldío, abrí la caja y quemé lo que había en el interior. Luego la enterré. No recé ni pedí nada, solo quería que terminara. Al amanecer, mi hermana dijo que había soñado con un río, que veía cómo algo se hundía despacio y desaparecía en el fondo. Esa misma tarde habló con mi papá y volvió a quedarse en la casa. El ambiente se sintió más liviano. Empezó a reír otra vez, a comer, a trabajar. Pensé que todo había pasado, hasta que, una semana después, vino un vecino a contarnos que el ex había aparecido muerto. Lo encontraron en una casa abandonada de la misma colonia, rodeado de velas negras, fotos quemadas y restos de animales. La policía dijo que fue suicidio, pero los que lo vieron juraron que tenía la lengua negra y los ojos abiertos, como si hubiera muerto gritando. Esa noche, mientras cenábamos, mi hermana se quedó mirando el plato. Tenía las manos debajo de la mesa, inmóviles. Le pregunté si estaba bien. No respondió. Levantó la vista y, por un instante, juraría que los ojos se le pusieron completamente oscuros, sin brillo. Después sonrió y dijo que tenía sueño. Se levantó, caminó a su cuarto y cerró la puerta. Cuando terminé de lavar los trastes, noté algo raro. En el fregadero había cabellos flotando. Eran largos, como los de ella, pero mojados, goteando un líquido espeso, oscuro, que tenía un olor metálico. La puerta de su cuarto se abrió sola. Adentro, sobre la cama, había una figura de cera partida por la mitad. El aire se volvió helado. Escuché a mi hermana reír bajito desde el baño. Una risa ahogada, cansada. Me acerqué. El grifo estaba abierto, pero no salía agua. Solo un hilo negro que se retorcía entre sus manos. Ella lo miraba fijo, como esperando que le hablara. Ahí, entendí que el amarre no se rompió, solo cambió de dueño. La tierra de cementerio. Nunca había visto a alguien morirse tan despacio. La tía de mi esposa era una muchacha joven, alegre, de esas que siempre tienen algo que decir para hacer reír a los demás. De pronto, empezó a cambiar. Primero perdió el apetito. Decía que no tenía hambre, pero cuando intentaba comer se enfermaba. Todo lo que tocaba su estómago le hacía daño. Al principio pensamos que era algo pasajero, una infección o estrés, pero las semanas pasaron y ella se fue consumiendo. Llegó a un punto en el que solo tomaba agua. La piel se le pegó a los huesos, los pómulos se le marcaron y su mirada parecía perdida en algún lugar donde los demás no podíamos estar. La llevaron con médicos, le hicieron estudios, análisis, radiografías, de todo. Los resultados siempre salían normales. Está bien, decían, pero no lo estaba. Se seguía desvaneciendo frente a nuestros ojos. La familia empezó a probar de todo: caldos, vitaminas, jarabes caseros, hasta tés de hierbas que recomendaban las vecinas. Nada servía. Era como si su cuerpo rechazara la vida misma. La tía ya estaba en los huesos, y todos pensábamos que ya solo era cuestión de días. Una noche, la escuché llorar en el cuarto. Decía que sentía algo moverse dentro de ella, como si tuviera un animal adentro del estómago. Nadie quiso creerlo, pero al día siguiente vomitó espuma. Después de eso ya no pudo dormir. Una vecina nos habló de una iglesia en un pueblito cerca de Nogales. Dijo que allá había una señora que curaba a la gente que los doctores no podían. La verdad, a estas alturas, todos estábamos desesperados. Así que un domingo muy temprano la subimos al carro y nos fuimos. El camino fue largo y polvoso. Ella iba recostada, sin fuerzas, apenas respirando. La iglesia era pequeña, blanca, con un campanario torcido y olor a incienso. Nos recibió una mujer mayor, vestida de negro. No era monja, pero se movía con una calma que imponía respeto.
Nos miró uno por uno, hasta que sus ojos se detuvieron en la enferma. ¿Quién te dio de beber?, preguntó, sin saludar. La mujer la llevó a una habitación detrás del altar, puso una mano sobre su pecho y comenzó a rezar en voz baja. No entendí las palabras, pero el aire se llenó de un olor raro, casi irrespirable. De pronto, sacó de una jarra un líquido turbio y le dijo que lo bebiera todo. La tía al principio dudó, pero lo hizo. Apenas terminó, se dobló de dolor y empezó a vomitar. Primero salió agua, luego algo oscuro, espeso, con un olor insoportable. Era un hedor a tierra podrida. Todos dimos un paso atrás. La mujer no se inmutó, siguió rezando, y cuando terminó, dijo con voz seca: «Esto no es del cuerpo, esto viene de la tierra». Sacó un pañuelo y limpió la boca de la enferma. Después añadió: «Le dieron tierra de cementerio, por eso el hambre se le fue, por eso se estaba muriendo desde dentro hacia afuera». Nadie supo qué decir. La tía apenas respiraba, pero su color empezaba a volver. De regreso en el camino, mi esposa me dijo algo que me heló la sangre. Fue su suegra. Me quedé callado. Ella le dio un licuado hace meses, continuó. Desde ese día empezó todo. No quise creerlo, pero en ese momento todas las piezas se encajaron. Esa noche, la tía volvió a tener fiebre. Se retorcía en la cama. Decía que sentía gusanos caminándole por las costillas. La mujer de la iglesia nos había pedido rezar 3 noches seguidas, y la tía no podía probar comida preparada por nadie más. Lo hicimos, no dormimos. Durante esas noches el ambiente de la casa cambió. El aire olía distinto, como si la tierra húmeda se hubiera metido entre las paredes. El tercer día, al amanecer, la tía pidió pan. Comió un pedazo, luego otro, y no le pasó nada. Sonrió. Todos nos miramos en silencio, sin atrevernos a decirlo, pero sabíamos que había terminado. Con el paso de las semanas recuperó el peso y la fuerza. Volvió a ser la misma. Nunca más habló del licuado ni de la suegra. La familia dejó el tema por la paz, aunque en el fondo todos lo sabíamos. Meses después, supimos que la mujer de la iglesia había muerto. Dicen que se enfermó de repente, sin razón. Algunos dicen que el mal que le sacó a la muchacha se le regresó. Otros, que no quiso vivir con eso dentro. Hoy, cada vez que escucho caer tierra o huelo polvo mojado, me viene a la mente aquella escena. El vómito negro cayendo al suelo, el olor insoportable llenando la habitación, y la voz de la mujer diciendo que eso venía del cementerio. Desde entonces, no bebo nada que no prepare con mis propias manos. Y si el aire trae olor a tierra, simplemente no miro hacia atrás. El pájaro sobre el techo. Mi abuela siempre contaba historias a media voz, como si el silencio escuchara mejor que la gente. Tenía una lámpara vieja en la mesa, y cada vez que la encendía, la casa se llenaba de ese olor a queroseno que anuncia recuerdos. De todas las historias que me compartió, hubo una que nunca contó riendo. Era la historia de su madre, mi bisabuela, una mujer fuerte que un día perdió la razón. Decía mi abuela que su madre era muy trabajadora. Tenía un negocio de transportar verduras a Zacatecas, y en aquellos tiempos eso no era poca cosa. Era astuta, buena con los números y sabía negociar. La gente del pueblo la admiraba, pero también le tenían envidia. Decían que una mujer no debía ganar más dinero que los hombres, y menos con tanta facilidad. Durante años prosperó, hasta que de pronto todo se torció. Mi abuela me contó que una tarde, sin motivo, la bisabuela dejó que la mercancía se echara a perder. No quiso cargar el camión, no quiso vender, no quiso nada. Al día siguiente arrojó cajas enteras al río, diciendo que las verduras estaban malditas. Al principio pensaron que era cansancio o algún tipo de crisis nerviosa, pero con los días empezaron a notar algo raro. Cada vez que mi bisabuela tenía alguno de esos ataques, un pájaro negro enorme se posaba sobre el techo. Caminaba en círculos, rascando con las garras las tejas toda la noche. No era un cuervo ni un sopilote, era algo más grande, y su sombra cubría medio patio. Nadie se atrevía a espantarlo. La abuela decía que cuando el pájaro reía, sí, reía, no cantaba, su madre despertaba gritando, como si le clavaran agujas invisibles en el cuerpo. La familia quiso llevarla al médico, pero los vecinos murmuraban que no servía de nada. «No está enferma», decían, «la están trabajando». Mi abuela no sabía a quién creerle. En las mañanas, la casa amanecía con las tejas marcadas por surcos profundos, como si alguien hubiera pasado toda la noche caminando sobre ellas. A veces, entre las rendijas, caían plumas negras chamuscadas. Cansada de no entender,
Mi abuela decidió quedarse despierta una noche. Se escondió en la cocina, con una vela encendida. Dijo que poco antes de la medianoche, el aire se volvió espeso, y la temperatura bajó tanto que el vidrio del farol se empañó por dentro. Afuera, los perros comenzaron a ladrar. Luego, escuchó el ruido de batir de alas. Algo estaba aterrizando en el techo. Y luego, las garras sobre las tejas. No eran pasos de ave, eran pisadas pesadas, casi humanas. Mi bisabuela empezó a murmurar cosas raras desde su cuarto, palabras que no parecían de este mundo. La vela parpadeó, y mi abuela juró que escuchó una risa baja, como si viniera de todos los rincones al mismo tiempo. El sonido duró minutos, o quizá horas, y cuando se apagó, solo quedó el silencio. Al amanecer, mi abuela subió al techo. No vio al pájaro, pero encontró marcas frescas en las tejas y una mancha oscura, húmeda, con olor a ceniza. Intentó limpiarla, pero no desapareció. Esa noche el ave volvió, y la siguiente también. Con cada visita la bisabuela se debilitaba más. Dejó de comer, de dormir, de hablar. La mirada se le iba lejos, como si ya no habitara su cuerpo. Una madrugada el canto se volvió insoportable. No era el grito de un animal, era algo entre un chillido y una carcajada. La bisabuela se levantó de golpe, salió al patio descalza y comenzó a gritarle al techo. «¡Déjame en paz! ¡Déjame en paz!», repetía. La abuela intentó detenerla, pero cuando la tocó, su madre se desplomó. No respiraba. La abuela la arrastró de nuevo al interior y pasó el resto de la noche junto a su madre escuchándola respirar muy despacio. Afuera seguían las garras en el techo. Un ritmo lento, circular, que se fue apagando al amanecer. Cuando por fin salió el sol, subió al techo y lo encontró vacío. Solo quedaban algunas plumas negras, duras y medio chamuscadas. Las recogió y las enterró junto al río seco, lejos de la casa, sin decirle a nadie. Esa misma noche ella aguardó acostada entre los arbustos al frente de la casa, con una cobija y el rifle del abuelo al lado. En la madrugada, de nuevo el aire se sintió pesado, y la abuela supo que estaba por llegar. Pero no evitó dar un respingo cuando vio lo que aterrizó en el techo de su casa. Una mujer pequeña y muy delgada. Aterrizó batiendo unas alas que después se convirtieron en 2 brazos humanos, pero con algunas plumas todavía resaltando en la parte de la espalda. Todavía asombrada, apuntó como le habían enseñado. Antes vio calabazas reventarse con sus disparos, pero ahora se trataba de la cabeza de un ser endemoniado. Lo que siguió es un poco confuso hasta para la abuela, porque dice que lo ha bloqueado. Enterró el cuerpo de la criatura a los pies del mismo árbol, que en solo un mes se secó por completo. Terminó de madrugada y se dispuso a dormir, pero solo unas horas más tarde, una bisabuela de muy buen talante la despertó para el desayuno, totalmente repuesta. Después de eso, la mercancía dejó de podrirse y los animales regresaron al corral. En el techo, las marcas quedaron ahí, como cicatrices que el tiempo no borra. Años después, ya anciana, mi abuela seguía mirando al cielo cada tarde antes del anochecer. Decía que no le temía nada, excepto a escuchar de nuevo aquellas alas llegando y las garras sobre el techo. Y cuando me lo contaba, siempre hacía lo mismo. Bajaba la voz, miraba hacia arriba y guardaba silencio. Hay historias que terminan y otras que solo descansan por un momento. Si alguna te hizo dudar, recuerda, lo que se cuenta aquí, alguien lo vivió. Y si tienes otra historia que contar, escríbenos a narracionesnegras@gmail.com. Suscríbete y comparte este video. Nos escuchamos en la próxima oscuridad. Escucha lo que habita en las sombras, en Narraciones Negras.